Hola, cordial saludo. En este video desarrollaremos dos teoremas fundamentales para el cálculo diferencial. Por un lado tenemos el teorema de Rolle, que sirve de fundamento para el segundo teorema, llamado teorema del valor medio. Iniciemos con las hipótesis del teorema de Rolle. Este teorema establece que en una función f que sea continua en un intervalo cerrado a, b y diferenciable en el intervalo abierto a, b, si además la función evaluada en los extremos del intervalo genera una igualdad, entonces se garantiza que al menos un número c perteneciente al intervalo genera una pendiente en su recta tangente igual a 0. F' evaluada en el punto C es igual a 0. Lo anterior visto de una forma gráfica. Tenemos una función que cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Es una curva suave, por lo tanto es diferenciable. La función evaluada en A es igual a L y la función evaluada en B también corresponde a ese mismo punto. Además, está definida en el intervalo cerrado a, b. El teorema me garantiza que al menos existe un punto C, en este caso lo denominamos C1, tal que si por ese punto se traza una recta tangente, la pendiente de esa recta es igual a 0. Es una recta horizontal. Dadas las condiciones de esta función, encontramos un segundo punto denominado C2, cuya pendiente de recta tangente también es igual a 0. Cumpliéndose la predicción del teorema de Rolle. Miremos ahora el segundo teorema, el teorema del valor medio. Las hipótesis para este teorema me dicen que se tiene una función que es continua en un intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Entonces existe un número c en a, b tal que la función derivada evaluada en c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Notemos que esta es la definición de la pendiente en un punto, la cual se define como el cambio en y sobre el cambio en x, que es igual a un y2 menos y1 f de b menos f de a sobre x2 menos x1 b menos a. Un ejemplo gráfico que refuerza hipótesis y tesis del teorema del valor medio. Tenemos una función que es continua en el intervalo a, b. Por tratarse de una curva suave, es diferenciable en todo el intervalo abierto a, b. La pendiente de la recta que une los extremos del intervalo es igual a, como le mencionamos antes, el cambio en y sobre el cambio en x. El cambio en y es y2, que sería la función evaluada en b, menos y1, la función evaluada en a, sobre b, la correspondencia en x, x2, menos a, que corresponde con x1. Esa sería la pendiente. El teorema me garantiza que existe al menos un punto en el intervalo que tiene la misma pendiente, generada por estos puntos extremos del intervalo. En el punto C1, la pendiente es igual a la pendiente antes calculada. Son rectas paralelas, lo cual se define como
la función derivada evaluada en C1 es igual a la pendiente de la recta que une los extremos del intervalo. En el caso de esta función tenemos un punto adicional, el punto C2. Si por ese punto se traza una recta tangente, resulta ser paralela a la recta inicial, a la que se genera a partir de los dos extremos del intervalo de la función. Y de nuevo, la función derivada evaluada, en este caso en C2, es igual a dicha pendiente. El teorema del valor medio es un caso general del teorema de Rolle. Muchas gracias por la atención. Con esto finalizamos este video.